Hola, buenas noches. Vamos a comenzar en honor al tiempo, ya a los que se conectaron puntuales. Los saludo a todos. Mi nombre es Natalia Varela. Agradezco a Catherine por invitarme a ser parte de esta comunidad maravillosa de padres. Eh, Estoy muy contenta de poder estar hoy día acá compartiendo con cada uno de Es ustedes. que, Así que vamos a pedir que silencien sus micrófonos, por favor. Ahí sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Les decía que le voy a pedir a mi asistente de hoy, a mi amiga Catherine, que comencemos a compartir la presentación para que me puedan conocer un poco y podamos aprender un poco acerca del método Montessori. Tengo mi presentación por acá. Les decía que en lo posible vamos a silenciar los micrófonos. Ahí sí. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí lo. Ya. Bueno, aquí quise compartir un poco de mí, de mi familia, porque así comenzó todo. Ya, esa, la de la fotito soy yo. Mi nombre es Natalia Varela, soy licenciada en Comunicación Social, relacionadora pública. Tengo 33 años, tengo tres hermosos hijos, casada con mi esposo que se llama Sergio. Tengo a mi hijo mayor que va a cumplir ya 7 años, después Vicente de 5 años y Isabelita, que está a punto de cumplir 1 año. Así que está con el papá, se escucha por ahí. Si en algún momento la tienen que traer es porque aún solo toma pechito, así que vamos a ver cuánto aguanta la pequeña sin la mamá. Y bueno, así comenzó este camino de aprender. La verdad es que desde que soy mamá me he dedicado casi a tiempo completo a estar con los niños, aunque igual he estado en algunos proyectos con mi esposo, pero siempre priorizando la crianza. Y la verdad es que como soy del área de las comunicaciones, siempre leyendo mucho, y yo diría que me especialicé en crianza, así lo digo en mis redes sociales, porque la verdad es que siempre estoy leyendo investigaciones, después me coloqué a estudiar guía Montessori, y así, bueno, todo este conocimiento me ha ido ayudando para poder criar de una manera diferente, de una manera más saludable, no sin dejar de equivocarme, porque obviamente que somos humanos y hay veces que lo hacemos mejor y otras veces que no, pero la verdad es que ha sido un mundo muy bonito. Así también como también he aprendido bastante del autismo, que hoy día no es el tema, pero en algún momento les voy a contar una situación que nos pasó con respecto a este método, que es un método muy, muy bueno, muy bonito, pero que me pasó con mi hijo mayor sin entender por qué habían cosas que no me funcionaban con él y después, bueno, supimos que había un grado de autismo en él y así también he ido conociendo también de este tema, luego conocí a Catherine y bueno, ha sido todo muy bonito de ser parte de esta hermosa comunidad en la cual todos aprendemos, todos crecemos, nos apoyamos mutuamente para poder ser una bendición para nuestros hijos. ¿Ya? Así que bueno, sin más, eh, sin más detalles, comencemos. Entonces, vamos a comenzar hablando de la fundadora del método Montessori, María Montessori. Bueno, les voy a contar un poquito de María Montessori. Este método educativo ha sido fundada por María Montessori, quien fue médica, ¿ya? Eh, Ella nació en 1870 en la provincia de Ancona, en Italia. Fue la primera mujer médico de Italia y tras trabajar un tiempo como ayudante de cátedra de psiquiatría, empezó a interesarse por la educación de los niños con discapacidad intelectual. Eh, Ella, bueno, en la película de María Montessori muestran que ella fue a trabajar
a un lugar a un psiquiátrico, y en ese lugar tenían niños con un cierto grado de discapacidad intelectual, y ahí ella empezó a observarlo, empieza este proceso de observación, y ella comienza a crear este método principalmente a través de cómo funciona el ser humano. Ella empezó a investigar la mente del niño, cómo funcionaba, cómo aprendía. Es un método científico, y de acuerdo a eso ella creó el método Montessori. Ella sostenía que los niños necesitaban estímulos, motivación y libertad para aprender. María Montessori basó todo su trabajo en el respeto a los niños y a su capacidad para aprender. Y esta palabra es muy importante, la palabra respeto a los niños, porque hoy en día estamos en una sociedad en la cual sabemos que el niño tiene que obedecer y tiene que obedecer y tiene que obedecer simplemente, a veces sin cuestionar nada. Pero dentro de esa autoridad tiene que haber un grado de respeto, ¿cierto? De respetar al niño. Y bueno, no nos olvidemos que nosotros también venimos de una cultura muy legalista, y han ido esas cosas quedando marcadas en la sociedad. Entonces, yo la verdad, cada vez que voy a una plaza, estoy en algún lugar y veo la manera que se trata al niño, claro, a lo mejor el niño está actuando de una manera que no corresponde, pero la manera de enseñarle no es la más correcta ni la más respetuosa. Y bueno, de allí salen también muchos puntos que tienen que ver también con el bienestar del adulto, de qué le pasa a ese adulto que quizás se identifica en ese niño. La verdad es que es un tema que yo estoy súper contenta de poder compartir esto con ustedes porque para mí por lo menos fue revolucionario, y aunque uno tiene esos patrones de atrás, ¿cierto? A nuestros padres lo educaron de una manera, a nuestros abuelos de una manera, y uno tiene eso ahí, pero de repente dice, verdad que no, no es necesario que le hablen ese tono para que en realidad el niño entienda lo que tiene que hacer. Bueno, dice, había creado un nuevo modelo educativo revolucionario que le permitiría a los niños desarrollar su potencial como seres humanos. Luego, sigamos con la, por favor, Catherine. Bueno, el método Montessori es una filosofía de vida, ¿ya? Que se aplica en el modo de crianza, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, porque el método Montessori se usa para que el niño aprenda, cómo el niño aprende y desarrolla su educación, ¿cierto? En el colegio, hay colegios Montessori, pero bueno, lamentablemente los colegios Montessori son muy caros, ¿ya? Es paradójico porque este método fue creado con niños pobres. Ella lo creó, trabajó con niños pobres, niños huérfanos, y lamentablemente se ha lucrado con esto, porque realmente este conocimiento es un conocimiento muy rico en entender realmente cómo el ser funciona, pero hoy en día para que mi hijo, por ejemplo, ingrese a un colegio Montessori, estamos hablando de 300.000 pesos, 350.000 pesos. Por lo menos yo que tengo 3 hijos en este momento no lo puedo hacer, y por eso también nosotros optamos por una educación más libre, una educación diferente, y esa es la razón principal por la que realizamos homeschool con mis niños, ¿ya? Entonces, pero más allá del sistema educativo, es un modo de crianza, un modo de cómo yo voy a criar a mis hijos. Está dirigido a la disciplina interna y al desarrollo de las propias potencialidades del niño, y su objetivo radica en la motivación propia que tiene el ser humano por aprender. María Montessori descubrió que el ser humano, nosotros tenemos en nuestro interior el deseo de aprender, y eso es lo que mueve al niño, eso es lo que mueve. No es solamente entretenerse, sino que lo mueve el aprender, el crecer en conocimiento, así como en el deseo de hacer las cosas por sí mismo, o sea, el deseo de sentirse útil, de sentirse yo puedo, yo soy capaz, en ese camino. Creo que están pidiendo el link, creo que está acá. Ya, entonces, sigamos, por favor. Vamos a hablar ahora sobre las características del método Montessori. Bueno, algunas de las características. Se respeta el ritmo individual de cada niño.
O sea, que todos los niños tienen ritmos diferentes. Ya hoy en día se usan muchas tablas para establecer, no es que esta edad tiene que hablar, es que esta edad tiene que gatear, que esta edad tiene que hacer tal cosa, pero cada niño tiene un ritmo diferente y eso debemos respetarlo. Por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos que come súper rápido, es súper veloz para comer. Se sienta a la mesa y come, come, listo. Y tengo otro de mis niños que es más lento para comer, que le cuesta más comer, eh, es otro tiempo, pero quizás mi otro hijo le cuesta menos lidiar con la frustración, ¿entiendes? Porque tienen ritmos diferentes, todas las personas son diferentes. También ella habla sobre la libertad del movimiento y de elección, tanto de las actividades a realizar como a la duración, ¿ya? Esto es súper importante, la capacidad que yo le doy a mi hijo de poder elegir. Por ejemplo, si yo sé que voy a salir y mi hijo está lloviendo, por ejemplo, y se tiene que colocar la chaqueta, pero a lo mejor puede escoger entre qué chaqueta se quiere colocar, si es que en ese momento se puede, ¿cierto? Si hay dos chaquetas para la lluvia. Él puede escoger, no sé, me voy a colocar la roja, mejor me voy a colocar la azul, ¿me entiendes? Hay cosas en las cuales el niño puede escoger, ¿ya? Porque si no, imagínense, siempre el niño recibiendo órdenes, órdenes, a ustedes, ¿cómo se sentiría? Si ustedes fueran el niño y estuvieran, tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer esto, y recibes todo el día órdenes, y nunca puedes escoger algo, ¿ya? Entonces ella habla de esta libertad, que ellos puedan tener elección, siempre en el marco que el adulto lo da, ¿ya? Eso es importante, o sea, el adulto siempre tiene el control de la situación, pero le da un poco a escoger. Así que eso me gusta bastante. Fomento de la autonomía e independencia tanto física como psíquica. O sea, le doy independencia y desde chiquitito, ¿cierto? Le enseño a mi hijo a que hagamos la cama, a que retiremos la losa, y le voy ayudando en esta independencia de menos a más, ¿cierto? De menos a más. Aprendizaje por medio de las experiencias vividas en el entorno, y esto es súper importante. Por lo que, por lo tanto, por lo que tanto el ambiente que se le ofrece es clave. O sea, María Montessori nos invita a tener un ambiente intencional para que nuestros hijos aprendan. Y acá hablamos de las experiencias buenas y de las experiencias malas. ¿Eh? Por eso el método Montessori igual nos viene a dar como un desafío como seres humanos, porque cuando estaba estudiando sobre la charla, leía que decía que muchas veces le enseñamos a nuestro hijo, por ejemplo, no debes gritar, debes pedir las cosas bien. Pero, ¿qué pasa si mi hijo yo le grito? Si yo le estoy gritando, se de una habitación a otra. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos malas costumbres y después vemos a nuestros hijos que hacen lo mismo. Entonces, quizás con nuestra palabra le enseñamos una cosa, pero con nuestra acción hacemos otra. ¿Ya? Entonces, esa es una experiencia que él tuvo y lo va a hacer porque lo vio en nosotros, ¿ya? Y también esto se ve también reflejado en el aprendizaje educativo, ya las experiencias que yo tengo. Ya si yo quiero que mi hijo comience en el área de la lectoescritura, por ejemplo, voy a colocar en su entorno material de lectoescritura, voy a colocar letras, voy a colocar, vamos a dibujar las letras en harina, por ejemplo, o vamos a colocar libros, ¿me entienden? Vamos a colocar un contexto que lo lleve obligadamente a introducirse en los conocimientos que él necesita adquirir. Con la diferencia es que quizás él va a poder escoger. Por ejemplo, hoy día quiso tomar las cosas de matemática, quiso tomar los números y hacer cosas con los números. Y vamos a centrarnos en matemática ese día porque él lo escogió, ¿ya? Pero está dentro del marco de lo que según su edad él debe aprender, ¿ya? Entonces, eso también tiene que ver con su entorno, ya de también el ambiente que esté de acuerdo a su edad. Tener un ambiente preparado, habla María Montessori, tener una cama de acuerdo a su altura, poder tener muebles que estén a su altura, que él pueda tener, María Montessori no lo llama juguetes, sino que lo llama un material educativo en el cual él pueda ir aprendiendo, pueda concentrarse en eso, no que nada esté a su altura, pueda tener una mesita con sillas a su altura, porque eso es lo que al niño más le acomoda y, y así también él puede desarrollarse mejor.
¿ya? Por ejemplo, a mí me pasa, voy a contar, uno de mis hijos, el que le cuesta más comer, yo noto que cuando porque él tiene una mesa pequeñita y también tengo la mesa grande. Y a veces se sienta en la mesa grande y está incómodo y se mueve para acá y se mueve para allá y está como más incómodo y claro, quizás estoy yo ahí, porque claro, aunque yo le estoy hablando a ustedes de esto, para mí también es un desafío el aplicarlo, ¿cierto? De cuando uno a veces tiene malos días, el poder vivir lo que uno enseña, igual es un desafío, pero yo noto que cuando él se sienta en su mesa y está ahí y está cómodo, a él se le facilita más el poder comer, ¿ya? Y bueno, y está ahí tranquilo, ¿ya? Igual hay momentos que se para, ¿cierto? Porque ahí hay otro tema de cosas que le están pasando a nivel sensorial, pero yo noto que lo ayuda bastante a tener algo a su medida, ¿cierto? Bueno, acá también nos enseña que el adulto es clave, ¿ya? Ya que nosotros debemos tener una confianza total en las posibilidades del niño. O sea, por ejemplo, si yo vi que mi hijo tomó un vaso y quiere ir a buscar agua, típico que uno decía antes, no, se le va a quebrar el vaso, no, 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 no lo hagas, se te va a quebrar. Y en ese momento yo estoy colocando unos obstáculos a que el niño pueda crecer a ir, a abrir la llave, quizás tomar una silla y sacar agua. Entonces tengo la opción como adulto de ser un obstáculo para mi hijo o de tener esa confianza de decir, ya, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Y si bota un poco de agua, ya se limpiará, no importa, hiciste esto por primera vez, el estar reconociendo, eso ayuda bastante su autoestima. Pero en cambio, si estamos siempre, es que mira lo que hiciste, quebraste el vaso, botaste el agua, eso lamentablemente afecta la autoestima del niño, ¿ya? Y recuerden que los niños se van a ver a sí mismos, así como nosotros como padres los vemos, así como padres los hacemos sentir amados, los hacemos sentir que son niños que se esfuerzan, que hacen cosas bien, o los hacemos sentir que hacen todo mal y los retamos todo el día. Entonces, este método nos invita a ver las cosas desde otro punto de vista. Dice, a través de la observación debe descubrir las necesidades reales del niño e intentar satisfacerlas a través de los materiales adecuados. Es importante la observación, observar a mis hijos. Por ejemplo, si yo observo que mi hijo le gusta jugar con agua. Esto me acuerdo que lo leí en una parte del libro que estudié. Había un niño, por ejemplo, que siempre sacaba agua, iba al baño y sacaba agua. Y lo que hicieron, pues lo llevaron al jardín, a un jardín, y le pusieron jarritas con agua que regara las plantas. Y ahí estaba feliz regando las plantas, eso es lo que quería. Entonces, a veces la observación, María Montessori nos habla de seguir al niño. Ella decía, no me sigan a mí, sino que sigan al niño. A mí me pasa muchas veces que hay un momento que veo a mis hijos que están saltando, y digo, ya, necesitan hacer algo para poder quemar esa energía. Entonces ya, hacemos rutina de ejercicio o salgamos a caminar o vamos a la plaza porque ellos ya lo están pidiendo. Y increíblemente después que uno los lleva a ese punto de lo que necesitan, es como que ya se calman, ya se calman. Entonces, es importante poder leer a nuestros hijos, como se dice, ya sé cuáles son sus necesidades. Y también intentarlo satisfacer a través de los materiales adecuados, ¿ya? Por ejemplo, mi hijo se empezó a interesar por el tema, por la lectoescritura, y empezó a hacerme preguntas, y digo, ya, este es el momento, porque más adelante lo vamos a ver en una tabla, que a veces queremos enseñar, porque uno dice, no, lectoescritura desde los 3 años, las vocales, y que está bien, pero cada niño tiene un tiempo especial para estar, es como que está predispuesto a aprender esa área y uno lo ve, o cuando tienen interés, por ejemplo, por el inglés, mamá, ¿qué significa esta palabra? Ya ese es el momento de poder incentivarlos, comprarles libros en inglés, o que vean, me acuerdo que un tiempo les coloqué monitos en inglés, porque yo sabía que a ellos les gustaba y les iba a ayudar con solo escuchar, quizás con la pronunciación más adelante, ir reconociendo esos tiempos. Así llegamos. También ella nos habla de la utilización de material didáctico de características Montessori. ¿Ya? La característica que posee es captar la atención del niño y guiarlo por el deseo de aprender.
Bueno, este material tiene algunas cosas en particular. La verdad es que yo, si ustedes me preguntan a mí, yo no tengo 100% material Montessori. O sea, yo rescato porque también, como les decía, se ha lucrado con esto y también todo lo Montessori es caro, ¿ya? Pero hay cosas que uno puede hacer en casa o hay cosas que uno las puede adaptar al método o hay cosas que se respeta, por ejemplo, hay muchas cosas que son de madera, claro, tienen más colores, ¿cierto? Pero se respetan los principios Montessori, ¿ya? Pero eso es lo principal, o sea, que logra captar la atención del niño y lo guía por el deseo de aprender. En el método Montessori se aplican consecuencias en los actos que realizan los niños, previamente avisado al niño. Esto es muy importante porque si bien el método tradicional nos enseña de los castigos, del castigo, y acá se enseña de las consecuencias, de todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Y a medida que nosotros le explicamos esto a nuestros hijos, ellos tienen que aprender a em, perdón, ellos tienen que aprender a poder vivir estas consecuencias. Y en una de las charlas que aprendí también en Montessori nos hablaban sobre que muchas veces hay niños que, por ejemplo, hicieron tal cosa y los castigan y le quitan, no sé, su monito preferido, su peluche, por ejemplo. No, me quitaron mi Batman preferido y ese castigo, digamos que no hace una corrección de lo que hizo, porque a lo mejor lo que hizo no tiene relación con el castigo, pero lo que ellas nos enseñan que la consecuencia sí tiene que ver, tener relación con lo que el niño hizo, ¿ya? O sea, si hubo algo que ocurrió que tiene que ver con, no sé, con los límites de la televisión, el tiempo que tenía que estar en pantalla, hay que colocar una consecuencia que tenga que ver con la televisión, ¿entiendes? Si hubo algo que dañó al otro amigo, tiene que hacer algo para poder restituir lo que hizo con esa persona, porque la consecuencia educa, o sea, viene a educar al niño a que si yo hice algo malo, yo tengo que hacerle algo bueno, ¿ya? Porque eso no se hace, ¿ya? Luego también nos enseña, dice, el ser humano desde niño va desarrollando un control sobre sus acciones y emociones que le permite desarrollar mecanismos para pensar siempre en que su libertad termina cuando empieza la del otro. Eso me gusta bastante, dice. Va desarrollando una autodisciplina que le permite hacer elecciones y tomar decisiones que ayudan a su propio desarrollo sin dañar a los demás. Eso es súper importante, o sea, enseñarle a nuestros hijos que nuestra libertad termina cuando está la libertad del otro. Ya, o sea, aquí no se trata de que el niño haga lo que quiera y que no sé, que tenga reacciones como quiera. Mire, a mí personalmente me ocurrió algo bien especial. Yo estudié este método, me gustó, me enamoré de él y lo comencé a aplicar con mis hijos y yo la verdad me frustré bastante porque con mi hijito mayor habían cosas que no me funcionaban y que yo no entendía. ¿Por qué no me funciona? Decía yo. Y bueno, resultó como les conté a los que estaban primero que mi hijo tenía un grado de autismo y yo no lo sabía. Entonces habían cosas que pasaban en él que no eran por el método, sino que habían cosas que estaba desregulado, por ejemplo, tenía reacciones que yo no entendía. Y bueno, me di cuenta que el problema no era el método, sino que el problema era que él era diferente, funcionaba diferente. Entonces también es importante eso, si hay algún papá, alguna mamita que también su hijo tiene alguna le han diagnosticado algo, también es adaptar el método también a cómo es la persona, ya, pero aún así este método es bastante amigable con todo tipo de diagnóstico, por el respeto que se le da siempre al niño, ¿ya? Sigamos. Entonces el niño va optando a esto de poder decidir, de poder tener y es súper importante, por ejemplo, que ellos puedan decidir, no sé, por ejemplo, hijo, ya no, es hora de levantarse, pero puedes escoger qué ropa te vas a colocar. Bueno, hoy día está nublado, así que no, short no te puedes colocar, pero puedes escoger qué uso te vas a colocar. Pero sí o sí es la hora de vestirse, por ejemplo.
Entonces, siempre, si se fijan, uno va colocando el límite, pero le va dando también una pequeña libertad. Y eso es muy saludable, es muy bueno para la relación con nuestros hijos, ¿ya? Bueno, acá está, puse algunas fotos de mis hijos y coloqué estableciendo reglas y límites, porque ¿cómo hablamos acerca de que los hijos nos obedezcan? Porque yo creo que todos los papás deseamos que nuestros hijos nos obedezcan, ¿cierto? Y bueno, para eso es importante las reglas, establecer reglas en familia y límites. Ya, por ejemplo, las reglas en casa nos ayudan a tener una convivencia sana y respetuosa. Y acá hablamos sobre el tema de que todos respetamos esas reglas. Por ejemplo, si enseñamos que tenemos que hablar, no gritar, por tanto yo tampoco como mamá les voy a gritar. Y si les grité, les voy a pedir disculpa, les voy a pedir perdón. Entonces así también les estoy enseñando que como mamá no soy perfecta, pero si me equivoco, me voy a disculpar. Y ellos el día que se equivocan también lo van a hacer. Em, entonces, de alguna manera les muestro con ejemplo. Luego de jugar, debo ordenar. O sea, luego que jugamos debemos ordenar. Esas son como reglas que uno establece en la casa. En la casa, por ejemplo, yo les digo, hay típico que a veces los niños ya jugaron y no quieren ordenar, ¿ya? Entonces ellos dicen, mamá, quiero ver televisión, ya es la hora de ver televisión. Y digo, ok, hijo, no hay problema, pero ordenemos y puedes ver tu televisión. Entonces sabe que, y yo como para a veces presionarlo aún más, le coloco así la televisión y le digo, ya, esto vamos a colocar la pausa y ahora todos a ordenar. Entonces, digamos que él se educa a que tiene que estar ordenado para poder ver la televisión, ¿me entienden? Entonces ya, y ellos rapidito, como que se motivan que, claro, tiene que dar una cosa lista para poder pasar a la otra actividad. Si estoy muy enojado, por ejemplo, otra regla que uno puede colocar en casa, primero me calmo y luego soluciono el problema, ¿ya? Retiro mi loza sucia a la cocina, o sea, ya después de comer, retiro mi loza y la llevo a la cocina, ¿ya? Es bueno establecer reglas cuando voy a comprar. Disculpe un minuto. Ya. Cuando voy a comprar, por ejemplo, yo siempre es importante hablar con los niños, anticipar a los niños y hablarles de lo que sí podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ir a comprar y lo que podemos hacer es que pueden, por ejemplo, en el supermercado pueden marchar a mi lado, pero correr no vamos a correr. Correr vamos a correr cuando lleguemos a la plaza, pero ahora vamos a marchar y ustedes van a colocar las cosas del supermercado en el carrito, van a ayudar a la mamá. Y inmediatamente les doy una consecuencia, les digo, si ustedes no respetan la regla, van a tener que ir en el carrito al lado de la mamá todo el rato. O a veces yo les digo 5 minutos, les coloco como tiempo, o sea, tampoco ser como tan, y así el niño sabe, y ya después lo hizo, uno le habla, y a veces saben que tienen que venir al lado de uno hasta que respeten la regla porque en el supermercado no se puede correr, igual uno les va explicando, uno les dice, mira, acá te puedes caer, los guardias están mirando también que esté todo el orden, no es como que yo le estoy colocando miedo, sino que le explico el contexto, ¿ya? Eh, y, de cómo funciona la sociedad. Entonces, así yo los hago partir, no se puede correr en el supermercado. ¿Ya? Y también otras veces cuando, por ejemplo, va papá y la mamá, también a veces si el niño no obedece la regla, le dice papá, se va a tener que ir contigo a la entrada del supermercado, si tú empiezas a correr, y cuando ya te calmes, te Mira, tranquilices, puedes volver a comprar con los ¿por papás. qué me estás hablando? Y es importante poder cumplir, ya poder cumplir. A mí, me cuesta bastante el tema la permisividad con los niños me pasa también porque a veces soy bastante distraída y si ando con muchas cosas, hay cosas que uno las pasa por alto, pero hay que, bueno, ese fue un momento de sinceridad, pero hay que, gracias a Dios tengo a mi esposo que es mi ayuda idónea, le digo yo, porque él también me hace ver aquellas cosas y él también aprende de todo esto, ¿ya? Bueno, las reglas de los juegos, ¿cierto? Que cuando hay más personas jugando, todos pueden opinar en el juego, todos pueden participar, porque si una persona solamente va a dar las reglas del juego,
él va a tener que jugar solo porque a la otra persona no le va a no le va a gustar jugar con él. Ya las reglas que hay en la mesa, que eso también, bueno, cada familia lo va estableciendo, ¿ya? Eh, y por eso yo les digo, por ejemplo, el método Montessori nos invita en reglas de la mesa, por ejemplo, a que el niño debe estar sentado y debe permanecer sentado hasta que termina su comida. Pero a mí lo que me pasa en particular, por ejemplo, con mi hijo mayor, que es el que tiene, tiene autismo y TDAH, que es muy inquieto, y bueno, los dos son inquietos, y que si está muy activo a la hora de comer es que come un poco y se va a dar una vuelta ahí y vuelve a comer. Entonces he ido viendo a través de cómo él funciona, cansarlo quizás antes de comer y bueno, llega la hora de comida y se concentra solo en comer. Pero aquí voy con explicarle todo esto, que hay cosas que no es siempre blanco, cosas que van más profundo, hay cosas que van más allá de lo profundo. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo que tiene selectividad alimentaria, que también se ve en el autismo. Ya María Montessori también nos enseña que el niño debe servirse todo en el plato y que debe hacerlo en un, no sé, en un tiempo razonable, siempre con respeto, ¿cierto? Pero hay niños que tienen selectividad alimentaria y es porque hay algo más. Entonces, yo invito a lo que también ella nos enseñó, a mirar al niño, a observar al niño, si hay algo que en realidad no, el niño no corrige con consecuencia, no corrige por que uno habla con él y aún así sigue en ese comportamiento, es porque quizás hay algo más que está ahí y no es simplemente que el niño quiera portarse mal o que no quiera comer, sino que hay algo que está funcionando mal. Y yo se lo digo porque yo lo he vivido con mis dos pequeñas, ¿ya? Así que eso, pasemos a la otra diapositiva, por favor. Ahí, lo último que dice, siempre enseñar lo que sí se puede hacer y lo que, más que lo que no. O sea, siempre de manera positiva. Sí podemos hacer esto, y bueno, esto en este momento no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer esto, darle opciones, ¿ya? Bueno, aquí colocaba un poco del material didáctico hacia grande rasgo. Tenemos la torre rosa, tenemos el alfabeto que es un alfabeto que tiene un material de lija, que a través que el niño va tocando las letras y por la textura su cerebro va memorizando la forma de la letra. Tenemos los rompecabezas Montessori, que a diferencia de un rompecabezas normal, tradicional, tienen unas pincitas para sacar el rompecabezas y esto los prepara para la escritura. Al colocar así su dedito, los va preparando. Y también el material Montessori los ayuda a autocorregirse. O sea, por ejemplo, hay un tablero que tiene cositas que van como por tamaño y si el cosito queda mal, el niño puede mirarlo y dice, ah, este no va acá. Entonces lo saca y lo coloca en el lugar correcto. Y eso también es súper importante, que el niño pueda corregir lo que hizo mal de acuerdo a la observación. Sigamos. ¿Cómo lo pongo en práctica? Entonces, la clave es adaptarnos al desarrollo natural de los niños, ¿ya? Y para esto vamos a hablar de los planos del desarrollo, ¿ya? Niveles del desarrollo tanto físico, mental o social, lo denominó planos del desarrollo, esto los dividió en 4. Vamos a ver cuáles son estos 4 planos del desarrollo. Y aquí tenemos una diferencia en el método tradicional de educación, ya, que lo vamos a ver más adelante. Sigamos, Catherine, por favor. Bueno, se habla de la infancia, que hay una etapa de los 0 a los 6 años, que a la vez se divide en 2 etapas, de 0 a 3 años, de 3 a 6 años. De 0 a 3 años se considera un periodo más de creación, donde los órganos psíquicos se están formando, o sea, todo se está formando en la mente de nuestros hijos de los 0 a los 3 años. De los 3 a los 6 años es un periodo más de desarrollo de las facultades creadas en la etapa anterior. Entonces, aquí está la etapa que se llama enséñame a hacerlo sin tu ayuda, ¿ya? De los 3 a los 6 años. O sea, ya a los 6 años el niño ya debería saber hacer sus cosas solito, ¿cierto? Enséñame a hacerlo sin tu ayuda, o sea, hacerlo partícipe de todo lo que hay que hacer en casa, de las cosas que él tiene que hacer, ¿ya?
es sumamente importante esta etapa, la infancia, de los 0 a los 6 años. Eh, y luego vamos a ver cuáles son las dos etapas más importantes de 0 a 6 años y la etapa de la adolescencia, que es donde más necesitan los niños la cercanía de sus padres. Sigamos adelante. Luego tenemos la etapa de la niñez, que va de los 6 a los 12 años, donde el niño dice, ayúdame a pensar solo. O sea, el niño ya comienza a pensar, a hacer reflexión sobre ciertas situaciones, ya comienza en este periodo. Y luego viene la adolescencia de 12 a 18 años, donde se le nombra, enséñame a expresarme solo. O sea, el enseñarle a expresarse, ¿ya? Por eso en esta etapa muchos jóvenes se aíslan, porque, bueno, empiezan a conocerse cómo funcionan, porque, miren, en la educación tradicional, ¿qué pasa? Si no conociéramos nada de Montessori, digamos, siempre al niño se le dan órdenes, no, es que no se puede, esto no, todo no, que todo lo que pasó desde su niñez a los 12 años, que no podía defenderse porque era un niño, que no podía dar su opinión, ya ahora posiblemente podría entrar en una etapa de rebeldía por todo lo que pasó desde pequeño, o de rechazo, o sea, quiere poder expresar eso que le pasó, eso que siente. Entonces ya en esta etapa es súper importante como yo lo hice antes. Bueno, si ya lo hice mal, siempre estamos a tiempo de poder de alguna manera hacer las cosas bien, porque a veces lo hacemos por desconocimiento, porque nadie nos enseñó a ser padre, y eso es verdad, nadie nos enseña. Yo estoy convencida que este conocimiento, ojalá todas las mamás, cuando supieron que están embarazadas, pudieran hacer un curso, y ojalá gratis, en el cual pudieran aprender de principios de paternidad, de maternidad, pero hoy en día es como ya vamos viendo en el camino cómo educo, ¿ya? Entonces eso pasa en la adolescencia, en que el niño busca expresarse por sí solo, entonces se aíslan muchos adolescentes, comienzan a muchos a conocer cómo funcionan y se dan cuenta que no funcionan como quizás su mamá siempre quiso que él funcionara. A lo mejor, por ejemplo, típico que, un ejemplo, una mamá quería que su hija usara puros vestidos de chiquitita y a lo mejor a la niña, la niña tenía energía y quería saltar y tenía, como dice Catherine, una inteligencia kinestésica elevada y a lo mejor ella quería bailar y no te subas así porque andas con falda. Y claro, y ella vivió a lo mejor con ese sentimiento hasta que llegó a la adolescencia y dijo, no, y ahora me voy a colocar buzo todos los días y entra en ese estado de querer expresarse y poder decir, este soy yo, o sea, ya no soy un niño y quiero de alguna manera mostrar al mundo que existo. Bueno, eso debería ser desde chiquitito, poder respetar cómo ellos funcionan, ¿ya? Luego la madurez que se da de los 18 a 24 años y que, bueno, se le llama ayúdame a mantenerme sola, ¿cierto? Entra en este estado de ir a la universidad, de ver qué van a estudiar, para poder vivir la vida, ¿ya? Luego, en los 4 planos del desarrollo, que es lo mismo que vimos acá, mire, esto es súper interesante porque en los 4 planos del desarrollo que nos habla Montessori, que aquí está lo que hablamos, de 0 a 6 años la infancia, del 6 a 12 la niñez, luego la adolescencia y luego la madurez. Pero no se trata de un crecimiento estable. Cada periodo tiene un aumento de sensibilidades seguidos de una disminución de estas. O sea, en la infancia hay un grado de sensibilidad en ciertas áreas que también está en la adolescencia. Por ejemplo, lo rojo es el periodo constructivo y creativo. Hay periodos constructivos y creativos en la infancia y en la adolescencia. Y la niñez, la niñez y la adolescencia necesitan de mayor atención y cuidado. Aquí era lo que yo les decía, mayor atención y cuidado, padres. Esta es la edad clave, ¿ya? Si su hijo está de los 0 a los 6 años o los 2 a los 18 años, necesitan a los padres, necesitan la atención, ¿ya? Bueno, si también están en la otra edad, también lo necesitan, pero principalmente en esto. En el triángulo azul se da la consolidación y el afianzamiento de lo que ocurrió
en los periodos anteriores. La educación convencional nos dice que es así, que es según el triángulo que se ve abajo, que la causa, aquí donde tenemos, es que es un profesor y el efecto es el alumno del aprendizaje. La educación Montessori nos dice que la finalidad es el aprendizaje se produce por una finalidad establecida por la propia naturaleza del ser humano, ¿ya? Y el aprendizaje se da guiado por el niño. En cambio, la educación convencional se da guiado por un profesor, ¿ya? Y acá, en la educación Montessori se habla más que el adulto o el profesor actúa como guía. En lo que el niño le interesa aprender, allí se, se, se profundiza en eso. Ya por eso también es una educación un poco más personalizada. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de la mente absorbente, ya nos queda poco y ya luego vamos a tener un tiempo de reflexión sobre todo esto. La mente absorbente, bueno, se explica en base a la plasticidad cerebral, el cual es un proceso continuo y dinámico de creación de reforzamientos y eliminación de conexiones sinápticas en función de las experiencias más frecuentes. Entonces, nuestro cerebro nace predispuesto, ¿ya? Con potenciales innatos latentes, pero nada asegura que estos potenciales innatos se desarrollen. Esto es tremendo, papás, porque yo creo que todos conocemos cuál es el potencial que nuestros hijos tienen. Pero si nosotros no desarrollamos el potencial de nuestros hijos, esto no nos garantiza que ellos se van a desarrollar en eso que nacieron siendo buenos. Para que esto ocurra, el entorno debe ofrecer las condiciones necesarias. O sea, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, le gusta la tecnología y tiene habilidades para eso, yo tengo que empezar a enseñarle programas claro, dentro de lo saludable, obviamente, de las pantallas, ¿cierto? Pero que hay otras maneras de usar la tecnología para bien, ayudarlo en proyectos, que pueda desarrollar páginas web, no sé, hoy en día hay muchos niños que se colocan a hacer talleres de, ay, perdí el nombre de videojuego, pero programación, se me fue el nombre exactamente ahora, ya lo hablábamos el otro día con Catherine, eh, programación, sí, programación para niños. Entonces, el niño, aunque sabemos que, bueno, el exceso de videojuegos no es recomendable para los niños, pero no es todo no, ¿cierto? No es no, todo que no, sino que yo, si él tiene un interés por la tecnología, un interés, yo lo puedo llevar de la mano para que desarrolle otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, mi hijo mayor siempre se interesó, bastante tecnológico. Y yo no soy muy amiga de pasarle el teléfono, para no, de que tenga videojuegos ni nada de eso. Pero, por ejemplo, de chiquitita lo que hacía, él aprendió a hacer videos en el celular. Con mi celular sí hacía videos o a veces grababa canciones, inventaba canciones y grababa. Entonces, hay una interacción entre el aparato y el niño. Y así también iba desarrollando la habilidad que tiene por la tecnología, ¿ya? O si su hijo, por ejemplo, le encanta bailar, hijo o hija le gusta bailar, y veo yo en él un potencial, yo tengo que hacer el esfuerzo por llevarlo a algún taller de danza, ¿ya? Para que allí pueda crecer en esa área. Del nacimiento a los 5 años se crean de 700 a 1000 nuevas conexiones neuronales por segundo. Cada situación se fija en la mente del niño por las conexiones neuronales. Al crecer se pierde el 2/3 de las posibilidades creadas, de las menos utilizadas, reforzándose las conexiones más utilizadas. El tercio que es más utilizado, o sea, las experiencias. A esto se le llama la poda sináptica, de que típico de que, por ejemplo, si uno tomó un curso de inglés y uno no utilizó el inglés, después de unos años uno ya se olvidó. Aquí ocurre, eso es la poda sináptica, que con nuestros hijos también ocurre. ¿Ya? Si no hay un refuerzo, no hay una experiencia en aquellas áreas que yo quiero que estén en el sí o sí, va a ocurrir esta poda sináptica y ya no van a estar esas conexiones neuronales. ¿Ya? Así que la invitación es conocer a nuestros niños para que ellos puedan desarrollarse, ¿ya? Y tener esta mente absorbente que se da a través de las experiencias principalmente. Luego vamos a hablar de la mente absorbente y los periodos sensibles,
como les decía, hay ciertos periodos sensibles de cada niño. Dice, desde el nacimiento hasta los 6 años el niño tiene una tremenda capacidad de aprender y asimilar el mundo que le rodea. A esto se le llama mente absorbente. Yo a mi bebé, por ejemplo, Isabelita, que tiene 11 meses, el otro día andaba con una botellita y yo le enseñé con un palito de helado de colores de esto de niña. Le mostré que ese palito se colocaba en el orificio de la botella. Y desde ese momento que ella lo vio, ella lo intentaba hacer. Y ahora anda con una cosita, una botella, cualquier cosa, y ella echa las cosas. Esa es la mente absorbente del niño, que lo que ve, y para mí eso es fascinante, ver cómo el ser humano aprende, ¿ya? Eh, a través de las experiencias. María Montessori descubrió que los niños pasan por periodos sensibles. En estos momentos el aprendizaje es total, verdadero y duradero. Los 6 primeros años de vida son los más formativos e importantes física y mentalmente, ¿ya? Y los periodos sensibles, que están en la tablita que viene, pasemos a, tenemos los periodos en que los niños están más receptivos a los estímulos que conllevan una habilidad en concreto. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Aquí hay una tabla, ¿cierto?, de lo que le pasa al niño generalmente, ¿ya? Hay una edad para el orden, para el movimiento, el lenguaje. Bueno, el lenguaje se desarrolla desde que el niño nace, ¿cierto? El refinamiento sensorial, desarrollo social, los pequeños objetos, la gracia y cortesía, la música, las relaciones espaciales, las matemáticas, el control de esfínter, muy importante porque aquí, claro, dice de los 2 a los 4, pero quizás a tu hijo le puede ocurrir esto a los 3. Solo que se da de, eso, de ese tiempo, de ese periodo. Y por eso es importante no comparar. O sea, si conocí el hijo de una amiga que dejó los pañales a los 2 años, mi hijo tiene 3 y todavía y lo trato de hacer y no hay caso. Hay una etapa, hay un periodo en el cual su cerebro va a estar listo para eso, ¿ya? La lectura y la escritura. Desde acá tenemos la edad en la cual se comienza a estar sensible la mente del niño. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Hay una atracción urgente por estos temas. Ya hay repetición, hay alegría cuando hace eso, hay un desinterés una vez satisfecha su necesidad que tiene que ver con eso. Hay niños que, por ejemplo, y también obviamente que hay cosas que tienen que ver con el carácter de cada niño, porque hay niños que son súper ordenados y comienzan no, es que esto tiene que ir aquí, tiene que ir acá y ordenar. Y ese es el momento bueno, de enseñar el orden. Bueno, otros niños que quizás no lo van a desarrollar tanto también por su personalidad, pero en lo posible también tenemos que tratar de que el niño tenga un orden, ¿ya? Eh, Así que eso. Sigamos ya estamos llegando al final. Y bueno, consejos para la crianza según Montessori. Según todo lo que hemos hablado, la verdad es que para poder hacer esta presentación tenía ganas de compartir mucho más, pero traté de poder tomar lo más que podía para poder compartir con ustedes, pero hay mucho más que de seguro después vamos a seguir realizando más charlas para los padres. Bueno, algunos consejos. Establecer rutinas y avisar de los cambios de manera anticipada, lo que permite un aumento de la seguridad en el niño. Y muchas veces así evitamos las pataletas, ¿ya? O sea, establecer rutinas, eso es importante. Rutinas de, bueno, si es que van al colegio, en que van al colegio, ¿cierto? Después hay un tiempo para llegar a la casa, comer, las rutinas antes de dormir son importantes. Por ejemplo, que van a cenar y que después ya nos vamos a ir a lavar los dientes y vamos a leer un cuento y nos vamos a dormir, porque toda esa rutina prepara al niño para que caiga en el sueño, ya para que calme un poco muchos niños están cansados, llegan a la cama y se quedan dormidos, pero otros no, otros aunque estén cansados, siguen ahí y a veces están muy cansados, están más inquietos. Entonces el tema de leerles el cuento, estar ahí con ellos o cantarles una canción, por ejemplo, los relaja y ellos comienzan a quedarse dormidos. ¿Ya? Entonces ayudan bastante las rutinas y avisarle qué es lo que va a pasar,
Esto nos aconsejan bastante, por ejemplo, los que tenemos hijos con autismo, el tema de la rutina y de el anticipar, siempre nos aconsejan, y yo me di cuenta que las cosas que aconsejaban tenían que ver con el método Montessori, me fui dando cuenta de eso, el anticiparlo. Si estamos en los juegos, decirle, hijo, en 5 minutos nos tenemos que ir. Entonces él ya dice, ya nos vamos a ir, pero juguemos estos 5 minutos y nos vamos, o a veces quizás no se va a querer ir, pero por ejemplo, darle opciones. Nos podemos ir saltando, te puedo llevar, si es chiquitito, te puedo llevar en brazos un ratito, eh, darle opciones, ¿cierto? Para que quizás ese momento de transición no sea tan difícil, porque quizás él está jugando ahí y no quiere dejar de jugar, pero también el empatizar, el entender lo que le pasa, que no es porque se quiera portar mal, que se va a poner a llorar, pero también entender que hay un tiempo, entonces hay un tiempo para irse ya a casa, irse a hacer otra actividad o quizás ya es tiempo de irse a descansar, el irle explicando de buena manera y entender que no es simplemente que quiso llorar, a lo mejor no sé, era la hora de cena y no ha comido, el considerar todas aquellas cosas, ¿ya? Entonces, importante, la anticipación, ¿ya? Explicar a los niños las decisiones de forma razonada y las consecuencias naturales y ideológicas de sus actos sin tratar de sobornar o chantajear para conseguir o evitar algo. Esto es súper importante y se da mucho hoy en día que uno chantajea a los hijos, ¿ya? O los intenta sobornar con cosas y después los hijos hacen lo mismo con sus amigos. Yo me doy cuenta que cuando mi hijo juega con otros niños, el niño como que, no sé, hace esto o no te voy a pasar la pelota para jugar contigo. Entonces, seguramente en algún momento también escucharon de los padres, si tú no haces esto, yo voy a hacer esto contigo. Y en realidad lo que yo quiero es educar, entonces es mejor conversar con él y darle una consecuencia razonable, ¿ya? Una consecuencia, un ejemplo. Si el niño se comporta de manera agresiva, porque no sé, se enojó y vamos a tener que ir a la pieza porque no puedes estar con otras personas si las quieres dañar, si le vas a pegar a otro niño no vas a poder estar con él y no lo dejo solo, yo lo acompaño ahí si es que me lo permite, ¿cierto? Porque también sé que hay niños con caso, por eso en el caso del autismo y eso, infórmense también de ese tema, porque hay niños que les gusta estar solo cuando se desbordan emocionalmente y para calmarse necesitan estar solo, luego ya llaman a mamá y ya podemos conversar y todo. Pero el ir a la habitación y decir, aquí nos vamos a quedar porque tú le pegaste al niño y no puedes estar con otras personas si les vas a hacer daño, ¿entiendes? Explicamos la consecuencia, ¿ya? Consecuencias lógicas, ¿ya? O si estás destruyendo un juguete, por ejemplo, no te puedo pasar el juguete si vas a destruirlo, porque el juguete es para jugar, no es para destruirlo, ¿ya? Eh, eso, el chantaje, tratar de dejarlo a un lado. En la medida de lo posible, no obligar a hacer o no hacer, sino ofrecerle opciones para que decida qué hacer, explicándole las consecuencias de las opciones, ¿ya? Eh, como les decía, o sea, eh, si el niño, no sé, no en vez de decir, colócate la chaqueta, y en un tono así como amenazante y enojado, te puedo decir, hijo, sabes que te tienes que colocar la chaqueta, te la puedes colocar con el gorro o sin el gorro, pero te tienes que colocar, mi amor. Esa invitación, esa forma de comunicarme, ya ahí me voy a entrar más en el área comunicativa de lo que yo estudié, con mi hijo va a ser mucho mejor a que alguien venga así y me diga, colócate la chaqueta. Y me acordé de algo, les voy a contar, que yo a veces también obviamente actúo así, y mi hijo mayor me dice, sí, señor, me dice. Yo digo, ay, ya, voy a cambiar el chip cuando me empiezo a hablar así como, haz esto. Y él me dice, sí, sí, señor, me dice, como que me está dando las órdenes, le estoy dando órdenes, entonces digo ya. Pero es mucho más amigable con decirle lo que tiene que hacer, pero que lo puede hacer de una o de otra manera, ¿ya? Recordar que el adulto es el que debe mantener siempre el control. Durante el berrinche es necesario seguir demostrándole respeto al niño, y eso es súper importante. Cuando nuestros hijos se desbordan emocionalmente, hay que poder demostrarle aún así ese respeto, o sea, si quizás está actuando de manera que no debe, o sea, importante que lo vamos a ver en la que viene, validar la emoción, decirle, estás enojado, yo entiendo que estés enojado,
Todos nos podemos enojar, pero no es correcto tirar las cosas. Eso no se hace, ¿ya? Pero no porque él me grite, por ejemplo, a mí o me tire algo, yo lo voy a zamorrear o lo voy a, porque se portó mal y voy a justificar lo que hice porque él hizo algo malo. No, porque yo le quiero enseñar con mi ejemplo, ¿ya? Así que bueno, esa es la invitación. Y por último, para la disciplina positiva nos habla, también Montessori habla de la disciplina positiva y es un poco de lo que ya hemos estado hablando. Para la disciplina positiva es básico aprender a emplear la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo, sin ser autoritarios ni permisivos. Nos pasó, por ejemplo, una vez que fuimos a una feria y en este caso con mi esposo le dijo a los niños, pueden subirse a si quieren se suben a los juegos, les dio a escoger, o pueden comprarse un juguete o se pueden subir a los juegos. Y mi esposo le dijo, ya, y los niños dijeron, no, no vamos a subir a los juegos, ya, ok, se subieron a los juegos, ¿no? Y después ya mi hijo también quería comprar su juguete. Entonces le dijo, no, es que yo me quiero comprar un juguete. Y mi esposo dijo, no, mi amor, yo te había dicho que tú tenías que escoger y en este momento no se pueden hacer las dos cosas, ¿ya? Y tú escogiste subirte a los juegos. Y él se puso a llorar y se puso mal, entonces mi esposo también le avisó y dijo, si tú te pones a llorar y te colocas mal, nos vamos a tener que ir para la casa. Y bueno, él se puso mal, lamentablemente se puso mal, y lo que hicimos nos tuvimos que venir, y bueno, él estaba bastante, como digamos, que se puso a hacer un berrinche, pero en ese momento lo que hicimos fue, digamos que fue un momento en que lo manejamos bien, y bueno, nos tenemos que ir, ¿cierto? Él lloraba, nosotros le decíamos, bueno, de mi hijo que le estoy hablando también él es el que tiene este grado de autismo, pero ¿qué pasó en este momento? Que supimos mantener el límite y aún ser respetuoso con él. O sea, no lo podemos hacer ahora porque ya lo habíamos hablado. eh, y bueno, él estaba llorando y todo, y recuerdo que como que le cambiamos el tema para poder que se calmara y poder irnos, y había un auto que tenía unos monos de Batman, así estaba pintado con gráficas de Batman. Después dijo, mira el auto de Batman, y dijo, qué bonito, y él como que lo empezó a mirar y como que se le empezó a pasar, oh, sí, qué bonito y todo, y se calmó, pero nosotros mantuvimos el límite, nos íbamos a casa, pues comenzamos a caminar, él ya se había calmado, y ahí ya cuando estaba calmado, hubo una conversación con él, hijo, nosotros te dijimos que no se podían hacer las dos cosas, y bueno, él también estaba con sueño en ese momento, pero había que ser firme en el límite, porque ya se le había dicho. Entonces, no fue necesario quizás tomarlo, comenzarlo a retar, pero es que mira cómo te pone, porque al final los retos, no, sobre todo en ese momento, no ayudan mucho, la verdad. Hay que ser firmes en el límite y tratar de que se calme. Y bueno, incluso a veces cuando yo le digo a mi hijo, si quieres llorar, yo te permito llorar porque llorar es bueno cuando nos sentimos mal. Lo que no está bien es hacer pataleta y tirar las cosas y faltar el respeto. Eso no está bien. Pero si tú quieres llorar, llora un rato porque te sientes mal, porque querías quizás seguir viendo monos, por ejemplo, llora un ratito, pero sin hacer pataleta, o sea, sin tirar las cosas ni nada de eso. Eso no se hace. Y bueno, y ya una vez que está más tranquilo, uno empatiza, uno poder tener esa conexión con el niño, de buscar soluciones, por ejemplo, bucha hijo, si el tiempo de televisión ya terminó, mi amor, pero ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta? Es hora de ir a comprar pancito, vamos a caminar. O algo que te haga sentir bien también, que no tenga que ver con lo que no puede seguir haciendo, ¿entiendes? Es una manera bastante amigable de poder educar, ¿ya? Entonces buscamos soluciones a lo que le está sucediendo. El validar y nombrar la emoción, el decirle, lo que te pasa ahora, estás cansado, tienes penita, eh, estás triste, estás enojado, y yo también me he sentido así otras veces. El poder conectar es súper importante. A veces nuestros hijos lo único que necesitan es una conexión, es que el papá le diga o la mamá le diga, hijo, sabes que te entiendo, pero no se puede seguir haciendo, va a cambiar la actitud de nuestro hijo. Y yo se lo digo por experiencia, porque también lo he vivido con mis hijos. Reconocer que la forma en que actúo no está bien, o sea, yo le digo, está bien tener pena,
pero no está bien tirar las cosas. O sea, el sentimiento, todo lo podemos sentir, pero la manera que yo canalizo ese sentimiento y me expreso es lo que no está bien, hijo. Y tú no porque estés enojado puedes tirar tu juguete, ¿ya? Y ahí, bueno, establecemos también los límites para una situación futura. O sea, conversamos. Si tú haces esto, si tú tiras tus juguetes, aunque estés enojado, la próxima vez yo voy a guardar los juguetes y no los vas a poder usar en el día, porque eso no se hace. Entonces el niño ya está avisado, ya sabe, y al día siguiente, cuando si lo va a hacer de nuevo, ya no va a tener su juguete. Y va a saber que esa es una consecuencia de algo que él hizo. Él tiró su juguete y sabía que eso no estaba bien. Y María Montessori también nos enseña que la mente se corrige a través de las consecuencias y de la experiencia, ¿ya? Así que esa es la invitación. Ya, la verdad, les doy muchas gracias por su atención, por su tiempo. La verdad es que, bueno, hay mucho más de qué compartir, pero ya la hora ha pasado y gracias a quienes se han quedado a esta charla. Y bueno, también gracias a los que van a ver el video, vamos a dejar de grabar para quedarme con lo que están en la sala y poder reflexionar un poquito acerca de este tema.